Eulalia Ibarra llevaba 7 años casada con Santiago, y en algún momento del quinto año algo se rompió imperceptiblemente. No de golpe, ni en un instante, sino como una grieta en la pared, apenas visible al principio, pero que se fue ensanchando cada vez más. Vivían en un piso normal de 2 habitaciones en un bloque de pisos en las afueras de Rosario, en un barrio donde las casas estaban muy juntas, con niños jugando en los patios y ropa secándose en cuerdas. Nada especial, nada destacable. La vida corriente de la gente corriente. Eulalia enseñaba filosofía en la universidad. Era un trabajo que le encantaba, a pesar del modesto sueldo y el eterno papeleo. Le encantaba estar delante de un auditorio, explicar a los alumnos las obras de Kant y Descartes, discutir sobre el libre albedrío y el determinismo, y ver cómo se iluminaban los ojos de los que de repente entendían el punto. Pero en los últimos años, en casa, dejaron de hablar de ello. Santiago, que antes escuchaba con interés sus relatos sobre conferencias, ahora solo apretaba los labios cuando ella mencionaba la universidad. La filosofía, dijo riendo entre dientes, está bien, claro, pero no da dinero. Trabajaba como jefe de ventas en una empresa de importación de piezas de recambio para maquinaria industrial. Empezó como un simple vendedor, pero en los últimos 3 años hizo carrera. Se convirtió en jefe de departamento, consiguió un aumento de sueldo, hizo contactos con la gente adecuada. Y con cada ascenso, algo en él cambiaba. Empezó a vestir más caro, a hablar más alto, a reír a carcajadas. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a ir a fiestas de empresa, a hablar con sus colegas de restaurantes y marcas de las que Eulalia nunca había oído hablar. Empezó a menospreciar a su mujer, como si ella no pudiera seguirle el ritmo. Eulalia lo sintió. No era una mujer estúpida, al contrario, estaba acostumbrada a analizar, a fijarse en los detalles, a captar significados. Vio a su marido arrugar la nariz cuando ella llegaba a casa del trabajo con unos simples vaqueros y un jersey. Le ha visto interrumpirla cuando empieza a hablar de los estudiantes o de un libro que ha leído. Le he visto avergonzarla delante de sus nuevos conocidos. Los mismos directivos de éxito con relojes caros y esposas con vestidos de marca. Hace 2 años, después de otro escándalo, cuando Santiago le había echado en cara que, con su miserable sueldo no se puede ni comprar la comida, Eulalia había tomado una decisión silenciosa y deliberada que no contó a nadie. Se registró en varios mercados en línea y empezó a vender productos. Primero fueron cosméticos. Encontró un proveedor que ofrecía buenos precios y empezó a ofrecer productos a través de las redes sociales. Luego añadió la ropa y después la electrónica. El negocio funcionó inesperadamente bien. Eulalia demostró ser una vendedora capaz. Sabía comunicarse con los clientes. Respondía rápidamente a sus preguntas. Nunca engañaba y siempre cumplía su palabra. El boca a boca funcionó. Los clientes la recomendaron a sus amigos y los pedidos aumentaron. Trabajaba por las noches, cuando Santiago dormía. Trabajaba entre clase y clase, sentada en la cafetería de la universidad con su portátil. Trabajaba los fines de semana mientras su marido estaba en otra reunión con sus colegas. Él no se daba cuenta de nada, solo veía a su mujer con el teléfono en la mano y pensaba que estaba perdiendo el tiempo en las redes sociales, como todas las mujeres. Eulalia ahorraba dinero en una cuenta aparte que él desconocía. En 2 años había acumulado dinero suficiente para vivir durante un año, si no más. No pensaba divorciarse, o más bien sí, pero no se atrevía. Todo el tiempo parecía que algo iba a cambiar, que Santiago entraría en razón, recordaría cómo eran antes. Pero nunca sucedió. Aquella noche, un miércoles de finales de octubre, Eulalia regresó a casa al filo de las 7. Había sido un día muy largo. 3 clases consecutivas, una reunión con el director del departamento y estudiantes con dudas sobre sus trabajos trimestrales. Estaba cansada, solo quería sentarse en silencio y beber té. Pero en esta casa nunca había silencio. Eulalia se quitó los zapatos en el pasillo, fue a la cocina y sacó de la nevera el pollo que había comprado ayer. Encendió los fogones, puso una sartén y empezó a cortar verduras. Su teléfono vibró. Un mensaje de un cliente interesado en un lote de cremas faciales. Eulalia contesta rápidamente.
Aclara los detalles y promete confirmar la disponibilidad mañana por la mañana. Después otro mensaje del proveedor que confirmaba el envío del pedido. Asintió para sí, dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a cocinar. El pollo chisporroteaba en la sartén. El olor a ajo y pimienta se extendía por la cocina. Eulalia cortó tomates para la ensalada, puso a hervir el arroz y trabajó deprisa, mecánicamente. Estos movimientos se repetían todas las noches. Se los sabía de memoria. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un cliente preguntaba por la entrega de un reloj electrónico. Eulalia contestó entre remover el arroz y dar la vuelta al pollo. Santiago llegó a las 9:30. Oyó el portazo de la puerta principal mientras él suspiraba pesadamente al quitarse los zapatos. Entró en el salón, tiró la chaqueta al respaldo del sofá, se desabrochó el botón superior de la camisa. Ni siquiera saludó. ¿Está lista la cena?, gritó desde el salón. Sí, ahora mismo la preparo, contestó Eulalia. Puso la comida en platos, la colocó sobre la mesa, sacó tenedores y cuchillos. Santiago entró en la cocina. Se sentó, mirando el móvil. Eulalia se sentó frente a él y empezó a comer en silencio. Probó el pollo, arrugó la nariz. Sin sal. Eulalia levantó la vista. Lo he salado. No lo suficiente. No dijo nada, solo le tendió el salero. Santiago le echó sal y siguió comiendo, sin apartar los ojos de la pantalla. Eulalia lo observó, su rostro iluminado por la luz azulada del teléfono, el movimiento de sus dedos sobre la pantalla, la forma en que masticaba sin mirar la comida. Recordó cómo solían cenar juntos, hablando, compartiendo las noticias del día. ¿Cuándo había terminado? ¿Hace un año? ¿Dos? ¿Qué tal el día?, preguntó para romper el silencio. Fue bien, respondió él sin levantar la vista. Hoy he tenido alumnos presentando trabajos sobre Nietzsche. Un chico... Eulalia, estoy cansado. Vamos a saltarnos la filosofía. Dejó de hablar. Se terminó el pollo. Santiago seguía mirando el teléfono, tecleando algo, a veces sonriendo. Eulalia se levantó, empezó a recoger la mesa. Ni siquiera se dio cuenta. Y entonces sonó el timbre. Agudo, insistente. Eulalia se estremeció. Eran casi las 9 de la noche. ¿Quién podía venir a estas horas? Pero ya sabía la respuesta. Lo supo por la forma en que Santiago levantó la cabeza y dijo con indiferencia: «Es mamá». Eulalia se secó las manos con una toalla y fue a abrir la puerta. En la puerta estaba Blanca Ibarra, una mujer de 62 años, corpulenta, bajita, con el pelo corto y la mirada dura. Llevaba las llaves en la mano, las mismas llaves de su piso que Santiago le había dado hacía un año, por si acaso. Desde entonces, el por si acaso se repetía unas 3 veces por semana. Blanca entró sin saludar. Pasó por delante de Eulalia como si fuera un asiento vacío y se dirigió al salón. Eulalia cerró la puerta. Se quedó unos segundos en el pasillo, recobrando la cordura, y volvió a la cocina. Blanca ya estaba echando un vistazo al piso. Pasó el dedo por la estantería del salón. Se miró el dedo y chasqueó la lengua disgustada. «Polvo», le espetó a su cuñada. «¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaste?». Eulalia apretó los labios y no dijo nada. Blanca siguió caminando. Miró hacia el dormitorio, regresó, se detuvo en la ventana donde había 2 macetas de ficus en el alféizar. Las flores estaban marchitas. «¿No las riegas?». «Sí», dijo Eulalia en voz baja. «No se ve», dijo Blanca. Finalmente entró en la cocina, donde Santiago seguía sentado a la mesa. Al ver a su madre se levantó y la abrazó. «Hola, mamá». «Hola, hijo. ¿Has cenado?». «Sí». Blanca miró alrededor de la mesa, vio las sobras y arrugó la nariz. «El pollo está seco. Mañana te traeré comida en condiciones». Eulalia estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos. Oyó todas las palabras, pero guardó silencio. Blanca se sentó a la mesa en el lugar de su nuera y empezó a hablar con su hijo. Le preguntó por el trabajo, por los compañeros, por los jefes. Santiago respondía con entusiasmo, contaba detalles, se quejaba de la competencia, presumía de sus éxitos. Su madre escuchaba, asentía, aprobaba. Eulalia estaba a 1 metro de ellos, pero como detrás de un muro, hablaban sin prestarle atención, como si no estuviera en la habitación.
He oído que Octavio Lemus dará una cena de empresa dentro de 15 días, dijo Blanca. Sí, asintió Santiago. Estoy invitado. Eso es bueno. Significa que lo aprecian. Tenemos que causar buena impresión. Ya lo sé. ¿Vas a comprar un traje nuevo? Ya lo he encargado. Blanca asintió satisfecha. Luego, como si recordara algo, se volvió hacia el lavabo donde estaba Eulalia. ¿Le acompañas? Eulalia se dio la vuelta limpiándose las manos. No lo sé. Santiago no lo dijo. Será mejor que no vayas, la cortó Blanca. Es un acto serio. Hay gente importante. Eulalia sintió que algo caliente le subía al pecho, pero guardó silencio. Santiago tampoco dijo nada en su defensa. Solo se encogió de hombros. Blanca estuvo sentada otros 20 minutos, hablándole a su hijo de los vecinos, de algunas noticias de la entrada, de que una mujer del tercer piso había dejado a su marido por una amante. Hablaba con placer, saboreando los detalles. Eulalia escuchaba con desgana. Sabía que mañana Blanca le hablaría a la mujer del tercer piso de la nuera de su hijo. Fría, huraña, mala anfitriona. Finalmente la suegra se levantó y volvió a abrazar a su hijo. Mañana por la mañana vendré y te traeré sopa. Sopa normal, no lo que ella cocina. Gracias, mamá. Blanca se dirigió a la salida. Se volvió en el umbral y le dijo a Eulalia. Y llena la nevera. Está vacía. La puerta se cerró. Eulalia se quedó de pie junto al fregadero, agarrando una toalla mojada. Santiago volvió al salón y encendió la televisión. Eulalia contó hasta 10 y luego dijo en voz baja. Santiago, ¿qué? ¿No puedes pedirle a tu madre que te avise cuando venga? Él se dio la vuelta. La miró como si hubiera dicho algo absurdo. Soy su hijo. Tiene derecho. Pero esta es nuestra casa. ¿Y qué? ¿Estás en contra de mi madre? Eulalia negó con la cabeza. Era inútil. Lo sabía, pero seguía intentándolo. Esperaba que por una vez él se pusiera de su parte. Pero nunca lo hizo. Entró en el dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Sacó el móvil, abrió el Messenger y encontró un chat con Ramira. Envió un mensaje. ¿Estás libre mañana? La respuesta llegó casi al instante. Sí. ¿Qué pasa? Eulalia se lo pensó un momento y escribió. Solo quiero verte. Para hablar. Ramira respondió. A la 1 en la cafetería cerca de tu uni. Te espero. Eulalia dejó el teléfono en la mesilla de noche y se tumbó sobre la manta sin desvestirse. Podía oír el sonido de la televisión al otro lado de la pared. Santiago estaba viendo algún programa. Cerró los ojos, pero no podía dormir. Pensó en que mañana por la mañana Blanca vendría otra vez a inspeccionar el piso, otra vez a hacer observaciones. Pensó en la cena de empresa de dentro de 15 días, a la que, al parecer, Santiago no quería que asistiera. Pensó en el dinero que tenía en su cuenta secreta, suficiente para empezar una nueva vida. Pero pensar en eso la asustaba más que pensar en quedarse. Al día siguiente, Eulalia pasó las clases de la mañana casi en piloto automático. Los alumnos de segundo curso la escuchaban hablar de la ética de Kant. Anotaban los puntos principales. Hacían preguntas. Ella respondía, explicaba, ponía ejemplos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En un descanso entre clase y clase fue al baño. Se miró al espejo. Cara pálida, ojeras, pelo recogido descuidadamente en una coleta. Parecía cansada. Se sentía igual. Salió de la universidad a la 1 y se dirigió a la cafetería de la esquina, un pequeño local donde los estudiantes bebían café barato y fumaban en la terraza. Ramira ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de espresso delante. Cuando vio a Eulalia, le hizo un gesto con la mano. Ramira Benavides era su amiga desde la universidad. Habían estudiado juntas en la Facultad de Filosofía, habían asistido juntas a las clases, habían hecho juntas los exámenes. Después Ramira abandonó el mundo académico al darse cuenta de que no era para ella y aceptó un trabajo como gerente en una compañía de seguros. Ganaba bien, alquiló un piso en el centro, vivía sola. Se casó 2 veces, ambas sin éxito. Su primer marido resultó ser un jugador que se gastó todos sus ahorros en el casino. El segundo engañaba a diestro y siniestro. Ramira los había dejado a ambos sin arrepentirse, y desde entonces se había vuelto cínica respecto a los hombres. Eulalia se sentó frente a ella y pidió un café con leche. Ramira la miró atentamente estudiándola.
No tienes buen aspecto. Gracias, sonrió Eulalia. De verdad, ¿qué te pasa? Eulalia suspiró, dio un sorbo a su café. No mucho, la vida de siempre. ¿Así que Santiago te está volviendo loca otra vez? No, no me vuelve loca. Solo te ignora. Eso es aún peor. Ramira asintió, comprendiendo. ¿Y su mamá sigue apareciendo sin avisar? Anoche apareció a las 9. Comprobó el polvo de las estanterías. Dijo que las flores no estaban regadas, que la nevera estaba vacía. Luego me senté media hora a hablar con Santiago de su trabajo. Era como si yo no estuviera en la habitación. Y él estaba bien. Se quedó sentado asintiendo y dándome la razón. Cuando se fue, le pedí que hablara con ella, que le advirtiera sobre las visitas. ¿Sabes lo que dijo? Soy su hijo. Tiene derecho. Ramira negó con la cabeza. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar este circo? Eulalia guardó silencio. Ramira se acercó y bajó la voz. Eula, tienes dinero, tienes trabajo. ¿De qué tienes miedo? No lo sé, respondió Eulalia en voz baja. A la soledad, supongo. A que me juzguen. A no ser capaz de hacerlo. ¿Soledad? Tú ya estás sola. No te habla. No se interesa por tu vida. No te protege de tu madre. Vives con un hombre que no te ve. Eso es la soledad. Eulalia sabía que su amiga tenía razón. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero le dolía oírlo en voz alta. Pensé que cambiaría, dijo, que sería temporal, que se involucraría en su carrera y luego volvería a ser como antes. No lo hará, dijo Ramira con dureza. No es el mismo hombre con el que te casaste, y no lo será. La gente no vuelve atrás, Eula. Solo avanzan, y Santiago avanza en una dirección a la que tú no perteneces. Eulalia se quedó callada, mirando su taza. Ramira esperó y continuó con más suavidad. Hace 2 años que ganas más que él. Has estado llevando tu negocio, trabajando día y noche, encargándote de todo. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que aún no te has dado cuenta. Tal vez, susurró Eulalia. No puede ser. No puede ser. Llevas 2 años haciéndolo sola. Solo que aún no has dado el paso definitivo. Eulalia miró a su amiga y vio algo nuevo en sus ojos. Aún no determinación, sino cansancio. Cansada de fingir, de callar, de esperar cambios que no llegan. Santiago tiene una cena de empresa dentro de 15 días, dijo Eulalia. La organiza su jefe. Es un gran acontecimiento. ¿Y qué? No quiere que vaya. De hecho, ayer su madre me dijo que no fuera. Habrá gente importante. Ramira juró en voz baja pero enfática. ¿Y él estuvo de acuerdo? No dijo nada. Es lo mismo. Así que se avergüenza de ti. Sí. Ramira se reclinó en la silla, cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sabes una cosa? Ve a esa cena. Deberías ir. Míralo ahí entre esa gente. Mira cómo actúa, cómo habla, a quién mira. Y decídete. Eulalia asintió lentamente. De acuerdo, iré. Me voy. Terminaron el café, hablaron un poco más del trabajo, de los estudiantes, del tiempo. Ramira contó una anécdota divertida sobre un cliente de la compañía de seguros que intentaba asegurar su colección de soldaditos de juguete contra un ataque enemigo. Eulalia sonrió por primera vez aquel día. Cuando se despidieron fuera, Ramira abrazó con fuerza a su amiga. Aguanta, le dijo, y recuerda que no estás sola. Pase lo que pase, estoy aquí para ti. Eulalia asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ramira la soltó, la saludó con la mano y se dirigió a la parada del autobús. Eulalia la observó, se dio la vuelta y regresó a la universidad. Había una clase más por delante, luego el trabajo del curso, luego el camino a casa. Y a casa, Santiago con el teléfono, una cena fría, una posible visita de Blanca. La vida ordinaria a la que estaba acostumbrada, pero que cada día le parecía más extraña. Caminaba por la calle y el pensamiento se agolpaba en su cabeza. 2 semanas, luego la cena, y luego tenemos que pensar en algo. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Eulalia se levantaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno, que Santiago tomaba en silencio, mirando fijamente su teléfono, y luego se dirigía a la universidad. Allí daba clases, revisaba los trabajos de los alumnos, participaba en las reuniones de departamento para debatir los planes de estudio y los recortes presupuestarios.
La vida habitual de un profesor de filosofía, comedida, predecible, no demasiado lucrativa. Pero a partir de las 5 de la tarde comenzó su segunda vida, una de la que Santiago no sabía nada. Eulalia se sentaba en una cafetería cercana a la universidad, o llegaba pronto a casa mientras su marido seguía trabajando. Sacaba su portátil y abría multitud de pestañas. Los mensajes de los clientes se sucedían uno tras otro. Alguien se interesaba por un nuevo lote de cosméticos coreanos. Alguien preguntaba por un reloj electrónico. Alguien quería encargar una vajilla. Eulalia respondía con rapidez, claridad y profesionalidad. Lo había aprendido en 2 años. La capacidad de hablar a la gente en un idioma que entiendan. Sin términos filosóficos, sin construcciones complicadas. Simple y llanamente. Su negocio empezó por casualidad. Hace 2 años, una compañera de su departamento le pidió que encargara una crema a Corea. Las tiendas locales la vendían al triple de precio, y Eulalia encontró un proveedor que ofrecía un buen precio. La encargó, su compañera quedó satisfecha y se lo contó a sus amigas. Luego la pidió otra persona, y luego otra. Eulalia se dio cuenta de que aquello podía dar dinero. Se registró en varios mercados, creó grupos en las redes sociales y empezó a trabajar. Al principio le daba miedo. Temía no dar abasto, que los proveedores la engañaran, que los clientes quedaran insatisfechos. Pero poco a poco las cosas mejoraron. Encontró proveedores fiables, estableció un sistema, aprendió a llevar registros. El dinero llegó. Al principio pequeñas cantidades, luego más y más. 6 meses después, ganaba tanto como en la universidad. En otros 6 meses, el doble. Sus ingresos mensuales triplicaban su sueldo universitario. El jueves por la tarde, 3 días después de su conversación con Ramira, Eulalia se sentó en su habitación frente al portátil. En la pantalla tenía abierta una hoja de cálculo con los pedidos, una larga lista de nombres, direcciones, mercancías e importes. Comprobaba los datos, marcaba los artículos pagados, escribía al proveedor sobre un nuevo lote. El trabajo requería concentración, y Eulalia no oyó abrirse la puerta de inmediato. Santiago entró en el dormitorio, con una botella de cerveza en la mano. Llevaba 1 hora en casa, se había puesto la ropa casera y estaba viendo algo en la tele. Eulalia levantó la vista de la pantalla. «¿Qué haces aquí?», preguntó acercándose. «Trabajar». «¿Qué clase de trabajo?». Miró la pantalla por encima del hombro. Por reflejo, Eulalia minimizó la hoja de cálculo y abrió la página web de la universidad. Santiago frunció el ceño. «¿Qué? ¿Secretos para su marido?». «Nada de secretos. Solo mantengo correspondencia con mis colegas del departamento». Resopló y dio un sorbo a su cerveza. «Todo el día con ese teléfono. Al menos podrías preparar una cena en condiciones en lugar de navegar por internet». Eulalia apretó los dientes, pero no dijo nada. Santiago se quedó parado un momento más. Luego se encogió de hombros y se marchó. Ella exhaló y volvió a abrir la hoja de cálculo. Tenía que tener más cuidado. Empezaba a prestar atención. Al día siguiente se encontró con el proveedor en el centro de la ciudad. Un hombre bajito de unos 50 años, que le había traído mercancía de Buenos Aires, se sentó en un café y le mostró muestras de nuevos cosméticos. Eulalia escrutó los envases, comprobó las fechas de caducidad, regateó el precio. Acordaron una suma aceptable y pactaron la entrega para la semana siguiente. El hombre se marchó, Eulalia se quedó a terminar su café. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un cliente que quería encargar 5 juegos de sábanas a la vez. Eulalia hizo un cálculo rápido. Contestó y confirmó el pedido. El dinero entraba a cuentagotas, pequeños riachuelos que se convertían en un río decente. El sábado por la mañana, Eulalia estaba sola en casa. Santiago había ido a una reunión con unos colegas y había dicho que volvería por la tarde. Aprovechó el momento. Encargó a un mensajero que trajera algunos paquetes para empaquetar y enviar a los clientes. Normalmente lo hacía en un almacén alquilado, pero hoy decidió ahorrar tiempo. El mensajero llegó a las 11, trayendo 3 cajas grandes. Eulalia firmó el recibo, arrastró las cajas hasta el salón y empezó a clasificar su contenido. Cosméticos, aparatos electrónicos, varios juegos de vajilla. Distribuyó los artículos en el sofá, comprobando las cantidades y los pedidos. Luego empezó a empaquetar.
Envolvió cuidadosamente cada artículo en plástico de burbujas, lo metió en cajas más pequeñas y pegó etiquetas con las direcciones. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó abrirse la puerta principal. Solo oyó una voz. ¿Qué pasa? Eulalia se sobresaltó y se dio la vuelta. Blanca estaba en la puerta, con las llaves en una mano y un bolso en la otra. Miró el salón, lleno de cajas y material de embalaje, con desconcierto y suspicacia. Son... Eulalia pensó rápidamente qué contestar. Regalos, para los compañeros. Es el cumpleaños de un profesor. Blanca entró en el salón, dejó el paquete sobre la mesa y observó el caos. ¿Cuántos colegas tiene? Muchos, respondió Eulalia brevemente, sin dejar de sellar la caja. ¿Con qué dinero ha comprado todo esto? Blanca cruzó los brazos sobre el pecho. Me habré endeudado. Siempre os pasa lo mismo a los intelectuales. El dinero se os escapa de las manos y luego pedís préstamos. Eulalia sintió que se le enrojecían las orejas, pero se contuvo. No estoy endeudada. Sí que lo estás, resopló Blanca con incredulidad. No puedes comprarte algo así con el sueldo de una maestra. ¿O le has robado dinero a Santiago? No le he robado dinero a Santiago, dijo Eulalia con firmeza. Es mi dinero. ¿Tuyo? Blanca sonrió. En realidad eres su mujer. Todo lo que tenéis, los dos, es en común. Así que también es su dinero. Eulalia guardó silencio. Era inútil discutir con Blanca. Siempre encontraba la manera de tergiversar cualquier argumento para hacer culpable a su nuera. Su suegra paseó un poco más por el salón. Miró en las cajas y luego hizo un gesto con la mano. Está bien, ya está bien. Le he traído la sopa a Santiago. Ponla en la nevera. Díselo cuando llegue. Se fue tan de repente como había venido. Eulalia se hundió en el sofá y se tapó la cara con las manos. El corazón le latía con fuerza. Debería haber tenido más cuidado. Blanca, aunque tonta, era observadora. Si empezaba a sospechar algo, se ponía a indagar, a preguntar a los vecinos, a difundir cotilleos. Y luego no está lejos Santiago. Eulalia terminó rápidamente de empaquetar el resto de los paquetes. Llamó a un mensajero para que los recogiera y los enviara. Luego lo guardó todo. Sacó las cajas al balcón y limpió el suelo. Cuando Santiago llegó a casa por la noche, no quedaba ni rastro del trabajo de la mañana en el salón. Al día siguiente, domingo, Eulalia se reunió con Ramira y le contó lo sucedido. Su amiga escuchó y negó con la cabeza. Estás jugando con fuego. Tarde o temprano alguien se dará cuenta. Lo sé, contestó Eulalia cansada. Por eso he decidido alquilar un almacén. ¿Un almacén? Un pequeño espacio en las afueras. Allí puedo guardar la mercancía, empaquetarla, trabajar tranquila. Ya no puedo hacerlo en casa. Es demasiado arriesgado. Ramira asintió con aprobación. Así es. Esa Blanca aparecerá en el peor momento y lo estropeará todo. Todos los días viene a destiempo, sonrió Eulalia con amargura. El lunes encontró un local adecuado. Un pequeño almacén en una zona industrial de las afueras de Rosario. 15 metros cuadrados, paredes de hormigón, puerta de hierro, una pequeña ventana cuadrada que se abría bajo el techo. Nada del otro mundo, pero para sus propósitos era perfecto. El alquiler era ridículo comparado con lo que ganaba. Eulalia firmó un contrato de alquiler de 3 meses y recibió las llaves. Ahora los mensajeros llevaban allí la mercancía. Ella llegaba después de la universidad, empaquetaba los pedidos, organizaba el envío. Trabajaba en paz y tranquilidad. Nadie interfería, nadie hacía preguntas. Era un alivio tener su propio espacio donde podía ser ella misma. Hacer algo que le aportaba no solo dinero, sino una extraña satisfacción. En la universidad explicaba a los estudiantes teorías que se habían inventado hacía cientos de años. Pero aquí, en el almacén, estaba creando algo propio, real, tangible. Los días pasan volando. Eulalia vivía en un extraño doble ritmo. Filósofa por la mañana y por la tarde, comerciante por la noche. Santiago no se daba cuenta de nada. Estaba absorto en su trabajo, en sus planes, en el desarrollo de su carrera. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio, se iba al salón a ver la tele o se sentaba a hablar por teléfono. A veces Eulalia se sorprendía a sí misma pensando que vivían como compañeros de piso, no como marido y mujer. Compartían el espacio, pero no la vida. El miércoles por la noche, exactamente una semana antes de la cena de empresa,
Santiago llegó a casa con un paquete grande. Eulalia estaba en la cocina cortando verduras para una ensalada. Pasó de largo sin saludar y tiró la bolsa en el sofá. Me he comprado un traje, dijo. A cenar. Eulalia se limpió las manos. Se acercó y miró en la bolsa. Traje azul marino caro, camisa blanca, corbata a rayas. Tocó la tela, de calidad. Obviamente no era barata. Precioso, dijo. Por esa cantidad de dinero, debería serlo. Santiago sacó el traje y lo sostuvo frente a él, mirándolo en el espejo. Octavio tiene que ver que soy un hombre serio, que soy apto para un ascenso. ¿Un ascenso? Sí. Ha estado insinuando que hay una vacante de subdirector de ventas. Yo lo quiero. Eulalia asintió. Por supuesto. Se trataba de carreras, puestos, títulos. También tienes que ir decente. Santiago se volvió hacia ella. ¿Qué te vas a poner? No lo sé. Un vestido negro, supongo. ¿Qué vestido negro? El que me puse en la boda de tu prima. Santiago arrugó la nariz. Eso fue hace 3 años. Ya está pasado de moda. No tengo otro. Pues cómprate uno. ¿Con qué dinero? Eulalia apenas se contuvo de sonreír. Ella tenía dinero. Más del que tenía. Pero él no lo sabía. No lo sabía. Piensa en algo. No puedo venir con una mujer que va vestida como... Hizo una pausa, pero Eulalia comprendió lo que quería decir. ¿Como una pobre maestra? No he dicho eso, pero lo pensé. Santiago hizo un gesto irritado con la mano. Cómprate un vestido decente. Por favor. Se fue al dormitorio, llevándose el traje. Eulalia volvió a la cocina y siguió cortando verduras. El cuchillo se movía bruscamente, con rabia. Estaba enfadada con él, con la situación, consigo misma. Mañana saldría a comprarse un vestido, el más caro que encontrara, con su propio dinero, dinero del que él no sabe nada. El jueves, después de las clases, Eulalia fue al centro comercial del centro de Rosario. Recorrió las boutiques, se probó algunos vestidos. Se decidió por uno verde oscuro, elegante, con los hombros cerrados y falda hasta la rodilla. Nada llamativo, pero con clase. El precio era impresionante, el sueldo de un mes de un profesor de filosofía. Eulalia pagó con su tarjeta sin pestañear. Cuando volvió a casa con el paquete, Santiago ya estaba allí. Estaba sentado en su escritorio, tecleando algo en su portátil. Vio el paquete y asintió. ¿Lo has comprado? Sí. ¿Puedo verlo? Más tarde. No insistió. Volvió al trabajo. Eulalia entró en el dormitorio. Colgó el vestido en el armario. Lo miró. Luego su teléfono, donde la aplicación del banco mostraba el saldo. Más de 100,000 pesos. Su dinero. Su seguridad. El viernes por la noche, Santiago tenía un ensayo. Se puso un traje nuevo, le pidió a Eulalia que se pusiera un vestido. Ella obedeció, se cambió. Fue al salón donde él ya estaba frente al espejo, ajustándose la corbata. ¿Qué tal?, le preguntó. Él se dio la vuelta, la miró de pies a cabeza. Muy bien, solo tienes que peinarte bien. Y maquíllate. Siempre me maquillo así. No es suficiente. Pídele a alguien que te ayude. Tal vez es amiga tuya. ¿Cómo se llama, Ramira? Eulalia permaneció en silencio. Santiago se acercó, habló serio, casi solemne. Escucha, esto es importante para mí. Esta cena puede decidirlo todo. Si impresiono a Octavio, me dará un ascenso. Tendremos una vida mejor. Tendremos un piso más grande. Tal vez nos compremos un coche. ¿Entiendes? Lo entiendo, contestó Eulalia en voz baja. Por eso necesito tu apoyo. Compórtate. No hables demasiado. Si te preguntan a qué te dedicas, di que trabajas en la universidad. Eso es todo. No les digas que enseñas filosofía. Pensarán que estoy casada con un bicho raro. Eulalia sintió que algo la apretaba dolorosamente por dentro. Una chiflada. Pensó que era una chiflada. Enseñar filosofía era algo ridículo, vergonzoso. Está bien, dijo con voz uniforme. Me portaré bien. Eso está bien. Santiago asintió satisfecho. Sabes, estoy preocupado. Octavio Lemus es un hombre serio. Construyó este lugar desde los cimientos, ¿sabes? Tiene don de gentes. Si ve que soy digno, me promoverá. ¿Y si no? Lo hará, dijo Santiago con confianza. Lo haré lo mejor que pueda. Haré lo correcto. Eulalia lo miró. Su cara, en la que se leía tensión y expectación,
Su traje, su corbata, sus zapatos bien lustrados. Se preparaba para la cena como si fuera un examen. No, como una obra de teatro, en la que tenía que interpretar el papel de un hombre de éxito, seguro de sí mismo y honorable. Y ella era el decorado, hermosa, pero silenciosa. ¿Me ayudas?, preguntó, y había algo casi suplicante en su voz. Sí, respondió Eulalia. Lo haré. Y en ese momento se dio cuenta de que no iba a esa cena para apoyarle. Iba a verlo entre esa gente, los ricos y exitosos, el hombre que tanto quería ser, para ver en qué se había convertido realmente, y a decidir por sí mismo. Santiago fue a cambiarse. Eulalia se quedó de pie frente al espejo con su vestido verde oscuro. Miró su reflejo y pensó, una semana más, 7 días, y entonces todo se aclararía. La semana anterior a la cena de empresa se convirtió en una prueba. Eulalia sentía que el aire del piso se volvía cada vez más denso, que la tensión aumentaba día a día. Santiago estaba nervioso, se le notaba en todo. La forma en que daba portazos, la forma en que contestaba irritado a todas las preguntas, la forma en que se sentaba por las tardes a mirar el teléfono, con cara tensa. Revisaba constantemente su traje, se lo probaba una y otra vez, se ponía delante del espejo, se ajustaba la corbata, ensayando las frases que Octavio iba a decir. Eulalia podía oírle murmurar algo para sí mientras permanecía de pie en el dormitorio. Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Gracias por su confianza. Estoy preparado para asumir más responsabilidades. Sería gracioso si no fuera tan triste. El lunes le gritó durante la cena. Eulalia había cocinado pollo con verduras, como de costumbre. Santiago lo probó, arrugó la nariz. Otra vez el pollo. Todos los días cocinas lo mismo. Si quieres algo diferente, dímelo con antelación. No hace falta que pregunte. Tú eres la esposa, deberías ser la que adivinara. Eulalia dejó el tenedor y lo miró. Santiago, no puedo leer la mente. No tienes que leer la mente. Solo tienes que preocuparte. Mira a otras familias. Sus mujeres lo intentan. Cocinan con variedad y alma. ¿Qué haces tú? Pollo, arroz, ensalada, todos los días. Tal vez sea porque yo también trabajo. Llego a casa cansada y aún así hago la cena mientras tú estás al teléfono. ¿Trabajas?, sonrió. ¿Como profesor de filosofía? No es un trabajo, es un hobby. Eulalia sintió que algo caliente le subía al pecho, pero se contuvo. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Santiago siguió comiendo como si nada. El martes se había roto la camisa. Eulalia lavó sus camisas blancas, planchó una de ellas, la que se iba a poner para cenar, y la colgó en el armario. Por la noche Santiago la sacó. La examinó detenidamente. Encontró una manchita amarilla en el cuello. ¿No la ves?, señaló la mancha con el dedo. Ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Mira. Eulalia se acercó y miró más de cerca. Efectivamente, una mancha apenas perceptible, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Lo volveré a lavar. ¿Cuándo? El sábado a la cena. Lo haré mañana. Mañana. Todo mañana. Santiago tiró su camisa sobre la cama. ¿Por qué no puedes hacerlo bien a la primera? Eulalia permaneció en silencio. Recogió la camisa y la llevó al baño. La lavó a mano, a conciencia. La secó, la planchó de nuevo. No había ninguna mancha. Santiago ni siquiera le dio las gracias. El miércoles le gritó porque se había olvidado de comprarle su café favorito. El jueves la acusó de arrugar sus papeles cuando le limpiaba la mesa. El viernes le dijo que estaba demasiado tiempo al teléfono y que le dificultaba concentrarse. Eulalia lo toleró. Comprendía que estuviera nervioso antes de un acontecimiento importante, pero la comprensión no le facilitaba las cosas. Ella se sentía como una diana a la que él arrojaba toda su tensión y su miedo. Blanca también pareció notar la tensión y empezó a venir más a menudo. El lunes por la mañana traía tartas. El martes por la tarde, para ver si Eulalia alimentaba bien a su hijo. El miércoles por la tarde, cuando Eulalia no estaba en casa y ella estaba sentada con Santiago hablando de la cena. El jueves, otra vez por la noche. Cada vez Blanca encontraba algo con lo que meterse. Las flores del alféizar estaban amarillas, o las ventanas estaban sucias.
El baño estaba hecho un desastre, o la nevera medio vacía. Eulalia escuchaba en silencio, apretando los dientes. Era inútil discutir. Su suegra volvería contra ella cualquier palabra que dijera. «Hijo, pareces cansado», dijo Blanca acariciando el hombro de Santiago. «No te cuida. Mírate, pálido, delgado. Necesitas una alimentación adecuada. Cuidados». «Mamá, estoy bien», contestó Santiago cansado. «Qué normal. Ya lo veo. Tú trabajas como un demonio. ¿Y qué hace ella? Se sienta con sus libros, con sus alumnos. Es una inútil». Eulalia se paró en la puerta de la cocina y escuchó. No era la primera vez que oía algo así, pero cada vez las palabras le escocían más. Blanca hablaba de ella como si no existiera, como si fuera un espacio vacío, un adorno que había que ignorar. El jueves por la noche fue la explosión principal. Eulalia llegó tarde. Había una reunión con un proveedor al otro lado de la ciudad. Un gran pedido, un nuevo envío de productos electrónicos, buenas condiciones. Se reunieron en un café, discutieron los detalles durante 2 horas. Eulalia regateó, calculó los beneficios, negoció las condiciones. Al final llegaron a un acuerdo excelente. Ella estaba satisfecha y volvió a casa muy animada. Abrió la puerta del piso a las 9. Santiago estaba en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro sombrío. «¿Dónde has estado?» «Hasta tarde en la universidad», contestó Eulalia automáticamente, quitándose los zapatos. «¿Hasta las 9 de la noche? ¿En la universidad?» «Sí, tenía asuntos del departamento». «Estás mintiendo». Eulalia se quedó paralizada, levantó la vista. «¿Qué? Te llamé 5 veces. No contestaste. Te llamé, no me llamaste». Santiago sacó su teléfono, clavó el dedo en la pantalla. «Ya está. 5 llamadas perdidas. Explícate». Eulalia sacó su teléfono, miró la pantalla. Efectivamente, 5 llamadas perdidas de Santiago. Había estado tan absorta en la conversación con su proveedor que ni siquiera se había dado cuenta de las llamadas. «Lo siento, no las he oído. No las he oído. El teléfono estaba en mi bolso». «No lo oí», repitió con sorna. «En el bolso. Siempre estás con ese teléfono. Duermes con él, comes con él, pero cuando te llamo no lo oyes». «Santiago, de verdad que no lo oí. Estaba ocupado». «¿Ocupada haciendo qué? ¿Qué haces cuando no estás en casa?» Se acercó con aspecto tenso, desconfiado. «Trabajar», contestó Eulalia con rotundidad. «Ya te lo he dicho. Asuntos del departamento». «¿Hasta las 9 de la noche? ¿Qué asuntos puede haber antes de las 9 de la noche?» «Reuniones, reuniones de planificación. Tú también llegas siempre tarde». «Estoy trabajando. Traigo dinero a casa». «¿A qué te dedicas?» «Sentarme con estudiantes, discutir sobre Kant y conseguir un penique». Eulalia sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Peniques. Pensaba que su trabajo no valía nada. No sabía que ella ganaba 3 veces más que él. Frente a él, de repente sintió ganas de decir la verdad, de contárselo todo, enseñarle el extracto bancario, las cifras, las pruebas. Pero se contuvo. «Yo también traigo dinero», dijo en voz baja. «¿Qué dinero?», agitó la mano. «Tu sueldo no alcanza para comer una semana. No sabes cuánto dinero gano». «Sí que lo sé. Todo el mundo sabe cuánto cobran los profesores universitarios. Centavos. Soy el único sostén de la familia». Eulalia no dijo nada. Es inútil. No la oiría. Pasó junto a él, entró en su habitación y colgó la chaqueta. Santiago la siguió. «¿Por qué no contestas?» «Porque es inútil. De todas formas, no me estás escuchando». «Te escucho. Solo quiero saber dónde estabas realmente». «Dije universidad». «¿Y se supone que me lo tengo que creer?» Eulalia se dio la vuelta y lo miró a los ojos. «¿Y no me crees?» Se quedó en silencio unos segundos y luego apartó la mirada. «No te creo. Últimamente estás muy raro. Siempre estás al teléfono. Llegas tarde. Eres evasivo cuando te hago preguntas. Tal vez sea porque me controlas todo el tiempo. Siempre me estás regañando». «No te estoy controlando. Estoy preocupada». «¿Por qué?» «Por nosotros. Por la familia». Se pasó la mano por la cara. «Tengo una gran cena pronto. Necesito apoyo. Y tú desapareciendo por ahí, sin coger el teléfono,
No escuché la llamada ni una sola vez. Una vez, Santiago. ¿Cuántas veces no dijiste la verdad? Eulalia se quedó helada. ¿Qué quieres decir? No lo sé, la miró tenso. Pero intuyo que ocultas algo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eulalia se sobresaltó. Santiago maldijo en voz baja y fue a abrir. En la puerta, por supuesto, estaba Blanca, con una olla de sopa en las manos y cara de satisfacción. Hola, hijo. He oído voces y se me ha ocurrido entrar. Por supuesto, vivía un piso más arriba, pero de alguna manera, milagrosamente, siempre aparecía justo cuando había jaleo en el piso. Eulalia sospechaba que escuchaba a propósito. Blanca entró, vio a Eulalia en el pasillo y le dirigió una mirada apreciativa. Ah, ya estás en casa. Santiago y yo nos preguntábamos dónde estabas. Me han entretenido en el trabajo, repitió Eulalia cansada. En el trabajo, Blanca fue a la cocina, puso un cuenco sobre la mesa. Hasta las 9 de la noche. Me pregunto qué clase de trabajo puede tener una maestra hasta las 9 de la noche. Blanca, no es asunto tuyo, dijo Eulalia en voz baja pero con firmeza. Su suegra se dio la vuelta y enarcó las cejas. ¿Cómo que no es asunto mío? Es mi hijo. Y si su mujer anda por ahí, yo no andaba por ahí. Estaba trabajando. Trabajando, sonrió Blanca. Una mujer debe estar en casa cuando su marido vuelve del trabajo. Debe recibirlo, prepararle la cena, cuidarlo. ¿Dónde estás? No sé dónde. Mamá, ya basta, intentó intervenir Santiago, pero Blanca no le hizo caso. No, no basta. Ya veo tu aspecto. Cansada, pálida. No se preocupa por ti. Siempre en sus libros, al teléfono. Es una inútil. Eulalia sintió que sus entrañas se tensaban. De resentimiento, de rabia, de cansancio. Quería gritar, decirle a su suegra que se fuera, dar un portazo, pero se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Se oían voces al otro lado de la puerta. Blanca le decía algo a Santiago, que contestaba. Eulalia no escuchó. Le daba igual. Sacó el móvil, abrió la aplicación del banco, miró el saldo. 123,000 pesos. Su dinero, su libertad. Suficiente para alquilar un piso. Suficiente para vivir un año, quizá más. Suficiente para empezar de nuevo. Pero da miedo. Todavía da miedo. Se tumbó en la cama, mirando al techo. Oyó a Blanca salir por la puerta. Santiago fue al salón y encendió la televisión. Se hizo el silencio. El frío y pesado silencio del vacío. Eulalia cogió el teléfono y envió un mensaje a Ramira. ¿Podemos quedar mañana? La respuesta llegó un minuto después. Claro. ¿A la hora de comer, como siempre? Sí. Gracias. ¿Qué pasa? Eulalia pensó qué contestar. Luego escribió simplemente, cansada. Ramira envió un emoticono de abrazo. Eulalia dejó el teléfono en la mesilla de noche, cerró los ojos. Mañana hablaría con su amiga. Le diría todo lo que había acumulado. Y luego decidiría. Al día siguiente, viernes, Eulalia pasó la mañana dando conferencias con el piloto automático. Habló de Sartre y de la libertad de elección, de la responsabilidad y de la angustia existencial. Los alumnos escuchaban, tomaban notas, asentían. Ella los miró y pensó, aquí estaban, jóvenes, empezando en la vida. Lo tienen todo por delante. ¿Y ella? 34 años, 7 años de un matrimonio que se desmorona ante sus ojos. Un trabajo que su marido desprecia. Una suegra que piensa que no vale nada. Una doble vida que tiene que ocultar. A la 1 de la tarde quedó con Ramira en su café favorito. Su amiga ya estaba sentada a la mesa, con 2 tazas de café delante, una para ella y otra para Eulalia. Con leche, como a ella le gusta. «Hola». Ramira miró a su amiga con atención. «No tienes buen aspecto». «Es la segunda vez que oigo eso esta semana». Eulalia sonrió cansada mientras se sentaba. «Porque es verdad. ¿Qué te pasa?» Eulalia cogió la taza y bebió un sorbo. El café caliente le quemó la lengua, pero apenas lo sintió. «Pasó de todo. O nada. Ya no lo sé. Dímelo». Y Eulalia lo hizo. Sobre los últimos días. Sobre Santiago desquitándose con ella todos los días. Sobre Blanca, que viene todos los días y encuentra nuevas razones para criticarla. Sobre el escándalo de ayer, cuando la acusó de salir, aunque solo había quedado con un proveedor.
de cómo su suegra había intervenido y le había dicho que una esposa debe estar en casa cuando su marido vuelve del trabajo. Ramira escuchaba en silencio, con la cara cada vez más dura. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto? No lo sé. Eulalia se encogió de hombros. Hasta mañana. La cena. ¿La cena? La cena de empresa es mañana. Recuerda que te lo dije. Ah, esa en la que quiere impresionar al jefe, asintió Ramira. ¿Y vas a ir? Sí, ¿por qué? Para ver. Eulalia miró a su amiga. A verlo allí, entre esa gente. Para comprender. Ramira guardó silencio un momento. Luego se inclinó hacia ella y le cogió la mano. ¿Sabes qué es lo peor? Su voz era tranquila pero firme. No el divorcio, ni la soledad, ni el juicio de los vecinos. Lo peor es vivir toda la vida con alguien que no te aprecia. Despertarte a los 60 y darte cuenta de que has malgastado tu vida con alguien que nunca te ha querido de verdad. Eulalia guardó silencio. Ramira continuó. Tienes miedo al divorcio. Tienes miedo de quedarte sola. Pero piensa que ya estás sola. Vives con un hombre que no te habla, que no se interesa por tu vida, que se avergüenza de tu trabajo, que defiende a su madre cuando te humilla. Estás sola, Eula. Solo que aún no te has ido físicamente. Lo sé, dijo Eulalia en voz baja. Lo sé todo. Entonces, ¿por qué dudas? Porque tengo miedo. Eulalia levantó la vista. Miedo de dar un paso, miedo de destruir lo que era, aunque ya esté destruido. Ramira asintió comprensiva. Esa cena de mañana es una buena prueba. Míralo ahí fuera, entre esa gente. Mira cómo actúa, cómo habla, cómo te mira. Y decídete, porque solo va a empeorar, no va a cambiar. Su madre no desaparecerá. Todo seguirá igual, solo que usted será mayor, estará más destrozada. Eulalia asintió lentamente. Está bien, lo decidiré mañana. Terminaron el café, hablaron de otras cosas, del trabajo, de las noticias, del tiempo, las cosas de siempre que les ayudaban a distraerse. Cuando se despidieron, Ramira volvió a abrazar con fuerza a su amiga. Aguanta y recuerda, decidas lo que decidas, yo estaré a tu lado, siempre. Eulalia asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Caminó hasta la parada, subió al autobús y se fue a casa. En el camino, miró por la ventanilla cómo flotaba la ciudad. Rosario en octubre era hermosa. Los árboles estaban verdes. Las flores florecían en los parques. La gente caminaba por las calles. La vida corriente de la gente corriente. Y mañana tenía que cenar. Una última prueba. Una última oportunidad para asegurarse de que no se equivocaba. Esa noche, en casa, Santiago estaba relativamente tranquilo, sin gritos ni regaños. Se sentó en el salón a ver la tele. Eulalia hizo la cena. Comieron en silencio. Luego él se fue al dormitorio. Ella se quedó limpiando la cocina. Lavó los platos y pensó, solo un día más. Mañana todo se aclarará. El sábado comenzó con Santiago despertándose a las 6 de la mañana, aunque la cena no estaba prevista hasta la noche. Eulalia le oyó levantarse, ir al baño y quedarse allí un buen rato. Luego volvió al dormitorio, sacó el traje del armario, lo examinó de nuevo a la luz, comprobando que no tuviera pliegues, manchas, arrugas. Volvió a colgarlo. Sacó la camisa, la corbata, lo dejó todo sobre la silla. Se alejó, lo miró críticamente, movió la corbata, volvió a mirar. Eulalia yacía mirándole. Estaba tensa como una cuerda. Para él no era solo una cena. Era un examen del que dependía todo. Ascenso, estatus, reconocimiento. Aquello por lo que había luchado los últimos años. Apenas comía durante el día. Solo bebía café y caminaba en círculos por el piso. Eulalia se mantuvo callada. No interfirió. Se preparó, se duchó, se peinó, se maquilló ligeramente. Se puso el vestido verde oscuro que se había comprado la semana pasada. Me miré en el espejo. Estaba decente. No guapísima, pero sí decente. Santiago tardó mucho en cambiarse. Se puso el traje, se lo quitó, se lo volvió a poner. Se anudó la corbata 3 veces hasta que quedó perfecta. Se lustró los zapatos. Se roció con colonia. Demasiada. Eulalia se encogió ante el penetrante olor, pero no dijo nada. A las 7 en punto salieron de casa. Santiago pidió un taxi. Decidió no coger el autobús,
para no arrugarse el traje. Todo el trayecto hasta el centro transcurrió en silencio, mirando por la ventanilla, tamborileando con los dedos sobre la rodilla. Eulalia iba sentada a su lado, también en silencio. Se sentía extrañamente ajena, como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera con ella. El restaurante estaba en el centro de Rosario, en un edificio histórico con columnas y grandes ventanales. Un lugar caro al que Eulalia nunca iba. Era espacioso por dentro, techos altos, lámparas de araña, manteles blancos en las mesas. Sonaba música tranquila, camareros con chalecos negros se deslizaban entre las mesas. Entraron exactamente a las 8, como indicaba la invitación. El maitre los recibió en la entrada, comprobó el nombre en la lista y los condujo a una gran mesa en la esquina más alejada del salón. Ya había varias personas sentadas a la mesa, compañeros de Santiago con sus esposas. Eulalia había visto a algunos de ellos en anteriores fiestas de empresa, pero no los conocía íntimamente. Santiago saludó a sus colegas, estrechó sus manos y sonrió ampliamente. Eulalia asintió y se sentó en un sitio libre al final de la mesa. Santiago se sentó a su lado, pero casi inmediatamente se volvió hacia el colega de su izquierda. Empezó a hablar de trabajo. Poco a poco se fueron acercando los demás. A las 8:30 había 10 personas en la mesa, 5 parejas, directivos trajeados, esposas vestidas, todos maquillados, todos sonrientes, todos interpretando papeles. Eulalia los miró y se dio cuenta. Aquí nadie estaba relajado. Todos están tensos, todos quieren impresionar, todos se evalúan unos a otros. A las 8:40 aparecieron Octavio e Isidora Lemus, un hombre alto y canoso, con un estricto traje oscuro, y una mujer de unos 50 años, con un elegante vestido beige, el pelo corto y ojos inteligentes. Todos los comensales se levantaron y saludaron. Octavio estrechó la mano de los hombres, saludó con la cabeza a las mujeres y se sentó a la cabecera de la mesa. Isidora se sentó a su lado. Santiago estaba a 2 asientos de su jefe, Eulalia aún más lejos. Estaba casi al final de la mesa, entre la mujer de un directivo, que no paraba de mirar el teléfono, y una silla vacía. Al cabo de unos minutos, Isidora se sentó en aquel asiento. Al parecer había decidido cambiar de sitio para no sentarse en el centro de atención. Los camareros trajeron los menús, sirvieron agua y vino. Comenzó la cena. Sirvieron aperitivos, cortes, ensaladas, marisco. Eulalia comió un poco, escuchando las conversaciones a su alrededor. Los hombres hablaban de trabajo, del mercado, de la competencia. Las mujeres hablaban de niños, vacaciones, moda, temas habituales, educados y seguros. Santiago se sentó medio de espaldas a Octavio, participando activamente en la conversación. Hablaba alto y seguro, se reía de los chistes de su jefe. Eulalia podía ver lo mucho que se esforzaba, lo tenso que estaba, cómo captaba cada palabra de Octavio. Era visible incluso desde la barrera. Isidora, a su lado, estaba callada, tranquila. Comía despacio, participaba de vez en cuando en la conversación general, pero escuchaba más. En un momento dado se volvió hacia Eulalia. «Lo siento, aún no nos conocemos». Isidora le tendió la mano. «Eulalia», respondió ella estrechándole la mano. «La mujer de Santiago». «Sí, ya veo», sonrió Isidora. «No eres como las demás». «¿En qué sentido?» «En el bueno. Eres tranquila. Los demás están todos tensos, como en un examen». Eulalia sonrió. «Para ellos es un examen». «Pero para ti no». «No lo sé», respondió Eulalia con sinceridad. «Supongo que para mí también lo es. Lo que pasa es que hace tiempo que dejé de preocuparme por esas cosas». Isidora asintió comprensiva. Comieron en silencio durante unos minutos. Luego Isidora volvió a hablar. «¿A qué te dedicas? Si no es un secreto». Eulalia recordó las palabras de Santiago. «No me digas que enseñas filosofía», respondió con cautela. «Trabajo en la universidad». «¿En la universidad?» Isidora se animó. «Qué interesante. ¿A qué se dedica?» «Profesora», respondió Eulalia con evasivas. «¿Qué asignatura?» Eulalia vaciló, pero Isidora la miraba con un interés tan genuino que era imposible mentir. «Filosofía. Filosofía». Isidora dejó el tenedor y se volvió completamente hacia ella. «¡Qué maravilla! Yo misma enseñaba literatura cuando era joven, aunque no por mucho tiempo, pues me dediqué a los negocios con mi marido.
pero siempre me arrepentí de haberlo dejado. Eulalia se relajó. Isidora hablaba con sencillez, con calidez, sin esnobismos. Empezaron a hablar de libros, de enseñanza, de alumnos. Resultó que tenían mucho en común. Ambas amaban a los clásicos rusos. Ambas pensaban que los estudiantes modernos no eran peores que los antiguos, solo diferentes. Ambos estaban cansados del papeleo y las reuniones. La conversación fluyó fácilmente, con naturalidad. Eulalia incluso olvidó dónde estaba, por qué había venido. Solo estaba hablando con una mujer agradable que sabía de lo que hablaba. En un momento dado se dio cuenta de que Santiago la miraba. Una mirada severa, de advertencia. Silencio, no hables demasiado. Eulalia le devolvió la mirada, pero no dejó de hablar. Continuó su conversación con Isidora. ¿Qué materia estás leyendo ahora?, preguntó Isidora. Ética, Kant, Aristóteles, teorías modernas. Suele gustar a los alumnos porque trata de la vida, de las elecciones, no metafísica abstracta. Siempre pensé que la filosofía era la asignatura más importante, dijo Isidora. Te enseña a pensar, y eso es lo más valioso. Octavio, que estaba sentado a su lado, oyó el final de la frase y se dio la vuelta. ¿De qué estás hablando? De filosofía, contestó Isidora. Eulalia da clases en la universidad. Octavio miró a Eulalia con atención. ¿Filosofía? Sí, asintió ella. Interesante, pensó Octavio. Siempre he lamentado no haber recibido una educación adecuada. Estaba construyendo un negocio desde cero. No tenía tiempo para las universidades. Pero siento que me falta mucho. Nunca es tarde, sonríe Eulalia. Se puede estudiar filosofía a cualquier edad. Tal vez, asintió. ¿Qué recomendaría leer? Para empezar, Eulalia se quedó un poco confusa. No se esperaba una pregunta así. Luego respondió, depende de lo que te interese. Si el sentido de la vida, Camus, el mito de Sísifo. Si es la ética, Séneca, cartas morales a Lucilio. Si quieres entender cómo pensar correctamente, el discurso del método de Descartes. Octavio asintió, escuchando. Santiago se sentó junto a su jefe, y Eulalia vio cómo le cambiaba la cara. Primero sorpresa, luego alarma, después algo parecido a irritación. Se sirvieron los platos principales. Carne, pescado, guarniciones. La conversación en la mesa continuó. Eulalia hablaba con Isidora y Octavio, y a veces se le unían otros. Respondía a las preguntas con sinceridad, sin pretensiones, sin intentar parecer más lista o mejor de lo que era. Solo hablaba de lo que sabía. Santiago, mientras tanto, bebía. Y mucho. El vino corría, los camareros seguían sirviendo, y él no se negaba. Con cada trago se volvía más ruidoso, más licencioso. Se reía demasiado alto, interrumpía a los demás, contaba historias sobre el trabajo. En un momento dado empezó a hablar de un gran negocio con un proveedor brasileño. Contó cómo había negociado personalmente el trato, cómo había convencido al proveedor para que bajara el precio, cómo lo había organizado todo. Octavio escuchaba en silencio, con el rostro impenetrable. Eulalia conocía el trato. Santiago se lo había contado en casa. Sabía que otro gerente había negociado el trato y que Santiago solo había hecho el papeleo, pero ahora lo estaba adornando, haciéndose pasar por el protagonista. Octavio no interrumpió, escuchó hasta el final. Luego asintió. Sí, fue un buen negocio. Todos hicieron lo que pudieron. Todos, no tú. Todos. Eulalia captó la sutil diferencia. Santiago también, a juzgar por la forma en que se crispó un poco. Pero siguió sonriendo, bebiendo, hablando. La cena llegaba a su fin. Se sirvieron los postres, el café. La mesa se volvió más silenciosa. La gente estaba cansada. Las conversaciones se apagaron. El camarero trajo la cuenta, la puso sobre la mesa entre los hombres. Normalmente, en tales eventos cada pareja pagaba por sí misma. La cuenta se repartía a partes iguales. Eulalia lo sabía. Santiago se lo había contado en anteriores eventos de empresa. Pero ahora Santiago, al parecer, había decidido hacer un gesto. Un gesto fuerte y visible que impresionara al jefe. Buscó la cuenta, la cogió y se levantó. Voy a invitar a todos a una copa, dijo en voz alta. Se hizo el silencio en la mesa. Todos se volvieron hacia él. Octavio enarcó una ceja. Santiago, no es necesario. Insisto,
Santiago sonrió ampliamente, pero Eulalia pudo ver que la sonrisa estaba tensa. Has hecho mucho por mí. Deja que te dé las gracias. Miró la factura, y su rostro cambió. Estaba pálido. Su sonrisa se congeló. Eulalia se dio cuenta de que era más de lo que esperaba. Mucho más. Santiago se levantó con el billete en la mano, y ella pudo ver cómo intentaba recobrar la compostura. Empezó a rebuscar frenéticamente en los bolsillos. Sacó la cartera, la abrió y miró dentro. Luego una tarjeta bancaria. Luego otra. Le temblaban los dedos. Todos en la mesa lo observaban. La pesada pausa se prolongó. Eulalia vio las caras. Curiosidad, vergüenza, lástima. Vio a Octavio fruncir el ceño. Vio a las esposas de los otros gerentes mirar a su alrededor. Santiago intentó decir algo. Abrió la boca. La cerró. Le sudaba la frente. Eulalia sacó su tarjeta bancaria del bolso. Con calma, sin aspavientos, se la entregó al camarero que estaba a su lado. Tome de esta tarjeta, por favor. Todos se volvieron hacia ella. Santiago se quedó helado, mirando a su mujer como si hubiera visto un fantasma. El camarero cogió la tarjeta, asintió y se marchó. Se hizo el silencio. Eulalia se quedó quieta, con las manos en el regazo. No miró a nadie. Se limitó a esperar. Un minuto después, el camarero regresó con el terminal y el cheque. Le entregó el cheque a Eulalia. El pago se había realizado correctamente. Ella lo cogió, lo metió en el bolso junto con su tarjeta. Octavio se levantó, dio la vuelta a la mesa y se acercó a Eulalia. Le tendió la mano. Gracias por una velada tan agradable, señora Ibarra, dijo con seriedad. Ha sido un placer conocerla. Eulalia le estrechó la mano. Lo mismo digo. Isidora también se levantó, se acercó a Eulalia y le dio un fuerte abrazo. Espero volver a verte, dijo. Ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo digo, respondió Eulalia con sinceridad. Los demás invitados empezaron a levantarse, a despedirse, a darle las gracias. Las mujeres estrecharon la mano de Eulalia. Los hombres asintieron. Algunos dijeron, gracias por la cena. Otros se limitaron a sonreír. Al cabo de unos minutos, solo quedaban en la mesa Eulalia y Santiago. Él permanecía de pie, pálido, inmóvil. La miraba, y en sus ojos había algo entre el asombro y la rabia. Eulalia se levantó y cogió su bolso. Vámonos, dijo en voz baja. Salieron del restaurante. Fuera hacía fresco, soplaba el viento. Santiago paró un taxi y los dos esperaron en la acera. Estaban en silencio. Eulalia miraba los escaparates de enfrente, los escasos transeúntes, las farolas. Santiago estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y el rostro pétreo. El taxi llegó 10 minutos después. Subieron al asiento trasero. Santiago dio la dirección. El conductor asintió y se marchó. Durante todo el trayecto, silencio. Un silencio pesado, tenso, lleno de cosas sin decir. Eulalia miró por la ventanilla. La ciudad flotaba. Calles familiares, casas familiares. Había vivido aquí toda su vida. Conocía cada rincón. Y ahora, sentada en el taxi junto a su marido, se sentía como una extraña, como si ya no perteneciera a este lugar, a esta vida. Santiago estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija frente a él, con las mandíbulas apretadas y los brazos cruzados sobre el pecho. Eulalia podía ver cómo le temblaban los dedos. Lo vio tratando de recomponerse, de mantenerse firme hasta llegar a casa. Habría un escándalo en casa. Ella lo sabía. Gritaría, acusaría, exigiría explicaciones. Haría preguntas que ella estaba dispuesta a responder desde hacía tiempo. Y esta noche ella las respondería. Ella lo diría todo, porque ya no podía soportarlo más. El taxi paró delante de su casa. Santiago pagó y bajaron. Tomaron el ascensor. Las llaves en la cerradura. La puerta se abrió. Entraron en el piso, oscuro y silencioso. Santiago encendió la luz del pasillo. Se quitó la chaqueta, la tiró en el perchero. Se desató la corbata. Se la quitó con un movimiento brusco. Se volvió hacia Eulalia y explotó. ¿De dónde has sacado el dinero?, gritó Santiago. Se le quebraba la voz. Tenía la cara roja y los ojos muy abiertos. Estaba de pie en medio del salón, todavía con la camisa y los pantalones de traje. La corbata tirada en el suelo, donde la había tirado hacía un momento.
Eulalia pasó tranquilamente junto a él. Se quitó los zapatos, se quitó los pendientes y los puso sobre la mesa. Se sentó en el sofá, cruzó las manos sobre el regazo. Miró a su marido. ¿De dónde has salido? Él se acercó, se cernió sobre ella. ¿Qué es esa tarjeta? ¿De dónde has sacado todo ese dinero? Me lo he ganado, respondió Eulalia con rotundidad. ¿Te lo has ganado? ¿Con un sueldo de maestra? ¿Me tomas el pelo? No con el sueldo de una maestra. Santiago se quedó helado, mirándola. Entonces, ¿de dónde has salido? Eulalia hizo una pausa. Luego dijo, desde hace 2 años me dedico al comercio online. Vendo productos por internet, cosméticos, electrónica, ropa, todo tipo de cosas. Gano más dinero que tú. Se quedó con la boca abierta. Luego se rió, corto, nervioso. ¿Estás bromeando? No, es imposible. Eulalia sacó el teléfono del bolso. ¿Quieres una prueba? Abrió la aplicación bancaria, le mostró la pantalla. Saldo, 123,000 pesos. Santiago se quedó mirando los números, luego a ella y de nuevo a la pantalla. Esto no puede ser verdad. Puede ser, minimizó la aplicación. Abrió el Messenger, mostró su correspondencia con los clientes. Largas listas de mensajes, pedidos, confirmaciones, direcciones. Luego abrió fotos, albaranes del almacén, mercancía, paquetes. Mira, mira. Santiago cogió el teléfono, hojeó los mensajes. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más confuso. Luego tiró el teléfono en el sofá, dio un paso atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque te vi cambiar, contestó Eulalia con calma. ¿Cómo te obsesionas con la carrera y el estatus? Me desprecias por ser una profesora de filosofía con un pequeño sueldo. ¿Cómo me avergüenzas delante de tus colegas? No me he avergonzado. No lo niegues. Hoy me dijiste explícitamente que no le dijera a la gente lo que hago, para que no pensaran que estabas casada con un bicho raro. Santiago guardó silencio. Eulalia continuó. Quería tener un airbag, por si tenía que irme. ¿Irte? Volvió a estallar. ¿Por qué demonios ibas a irte? ¿Estabas planeando divorciarte? ¿Planeabas dejarme? No lo planeaba. Eulalia sacudió la cabeza. Lo esperaba. Esperaba que entraras en razón, que recordaras cómo éramos antes, que dejarías de perseguir el estatus y el dinero. Pero no lo hiciste. Trabajé. Trabajé por nosotros, por nuestra familia. Trabajaste para ti, dijo Eulalia con dureza. Por tu ego, por tu ascenso, para que Octavio Lemus se fijara en ti y te apreciara. Y yo era un adorno, un bello añadido que había que mantener en silencio y fuera del camino. Eso no es verdad. Es verdad. Lo vi con mis propios ojos hoy. Bebías, fanfarroneabas, mentías sobre negocios que no protagonizabas. Intentaste impresionar a tu jefe pidiendo la cena con dinero que no tenías. Estabas dispuesto a avergonzarte delante de todo el mundo solo para demostrar lo generoso y exitoso que eres. Quería un capricho. Tú querías presumir. ¿Se nota la diferencia? Santiago se quedó en silencio. Respiraba con dificultad, con los puños apretados. Luego volvió a hablar, más bajo pero más enfadado. Me mentiste. Durante 2 años. Escondiste el dinero que ganabas. Me lo ocultaste. Eso es traición. Es supervivencia, replicó Eulalia. Te he visto cambiar. Te he visto convertirte en un extraño. Y me preparé para el hecho de que tarde o temprano tendría que marcharme. Pero no lo hiciste. Te quedaste. Así que has estado mintiendo todo este tiempo. Lo esperaba, repitió Eulalia. Pero hoy me he dado cuenta, mirándote en el restaurante, escuchando tus historias, viendo cómo intentas impresionar, me he dado cuenta. No vas a cambiar. No vas a volver a ser quien eras. Te has convertido en una persona diferente. Y esa persona no me gusta. Santiago se quedó mirándola. Algo brilló en sus ojos. Tal vez comprensión, tal vez miedo. Luego se abalanzó de nuevo. Todo es culpa tuya. Lo ocultaste. Me mentiste. Si me lo hubieras dicho enseguida, ¿qué habría cambiado? Le interrumpió Eulalia. ¿Me habrías tratado mejor? ¿Habrías dejado de avergonzarte de mi trabajo? ¿Le habrías pedido a tu madre que no viniera sin avisar? Ya, tal vez. No,
Nada cambiaría. Solo pensarías que ahora podrías gastar aún más. En trajes, en restaurantes, en ostentaciones. Porque la mujer gana dinero y lo cubrirá todo. Santiago abrió la boca para objetar, pero no hubo palabras. Sabía que ella tenía razón. En ese momento sonó el timbre. Agudo, insistente. Eulalia cerró los ojos. Por supuesto. Blanca. ¿Quién si no? Santiago fue a abrir la puerta. Eulalia se quedó sentada en el sofá. Oyó abrirse la puerta e irrumpió su suegra. ¿Qué está pasando aquí? Oí gritos. Blanca entró volando en el salón. Vio a su hijo con la cara roja y a su nuera tranquila en el sofá. Hijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho? Mamá. Santiago se pasó la mano por la cara. Dímelo a mí. Ya sé que es culpa de ella. Siempre es culpa de ella. Santiago dudó. Luego comenzó a hablar apresuradamente, confundido. Ella me lo ocultó. Durante 2 años. Ganaba dinero y lo guardaba en una cuenta aparte. Hacía algún tipo de negocio por internet. No me dijo nada. Mentía. Blanca jadeó y se llevó la mano al pecho. ¿Lo ves? Siempre dije que le pasaba algo. Siempre al teléfono. Siempre desapareciendo. Está muy rara. ¿Has averiguado de dónde salió el dinero? Dijo que vendía mercancías. ¿Mercancías? Blanca sonrió malvadamente. Sí, claro. Tal vez tiene un amante que le paga. Si hay tanto dinero. Eulalia levantó los ojos hacia su suegra. Miró a su suegra largo rato, con calma. Luego se levantó del sofá. Blanca, sal, por favor, dijo en voz baja pero con firmeza. Su suegra la miró fijamente. ¿Qué? Esto es una conversación entre tu hijo y yo. No tiene nada que ver contigo. ¿Cómo que no te incumbe? Es mi hijo. Su hijo es un hombre adulto. Eulalia se adelantó. Tiene 38 años. Puede resolver sus propios problemas. Sin ti. Tú, ¿cómo te atreves? Blanca se ahogó de indignación. Es mi hijo. Y Esta es nuestra casa, interrumpió Eulalia, con acero en la voz. Nuestra y de Santiago, no la tuya. Aquí eres un invitado. Y un invitado que viene sin invitación, puede irse sin invitación. Blanca abrió la boca y la cerró. Miró a su hijo, esperando apoyo. Pero Santiago permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. La suegra resopló. Pues muy bien, si es que es así, ya que no me necesitan aquí. Solo recuerda, señaló con un dedo a Eulalia, que se lo diré a todo el mundo, a todos los vecinos, lo que eres, una mentirosa, una traidora. Díselo, respondió Eulalia con indiferencia. Me da igual, porque ya no viviré aquí. Blanca se quedó helada. ¿Cómo? Eulalia se volvió hacia Santiago. Le miró a los ojos. Voy a pedir el divorcio. Mañana por la mañana iré a ver a un abogado. Se hizo el silencio. Un silencio completo y estremecedor. Santiago se quedó como petrificado. Blanca abrió la boca pero no dijo nada. Tú no puedes, exclamó finalmente Santiago. Puedo y lo haré. Eulalia, espera, hablemos. Ya hemos hablado, sacudió la cabeza. He esperado demasiado tiempo esta conversación. Demasiado tiempo esperando que algo cambiara. Pero hoy me he dado cuenta de que nada va a cambiar. Vas a seguir siendo como eres. Y no quiero vivir con ese hombre. Pero, puedo cambiar. Santiago dio un paso hacia ella. ¿De verdad? Seré diferente. Me detendré. Es demasiado tarde. Eulalia dio un paso atrás. Es demasiado tarde, Santiago. No, dame una oportunidad. Por favor. Su voz era suplicante. Eulalia vio cómo le temblaban las manos y le brillaban los ojos. Tenía miedo. Tenía miedo de verdad. No por ella, sino por sí mismo. De quedarse solo. De que todo el mundo se enterara del divorcio. Por el daño que haría a su reputación. Estaré mejor, continuó. Te lo prometo. No me quedaré hasta tarde en el trabajo. Pasaré más tiempo contigo. Le diré a mamá que no venga sin avisar. Todo lo que quieras. Lo único que quería, dijo Eulalia en voz baja, era que me respetaras, que no te avergonzaras, que me vieras como una persona, no como un adorno. Pero eso nunca ocurrió. Y no sucederá. Será. Lo juro. Eulalia negó con la cabeza. Pasó junto a él y se dirigió al dormitorio. Se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Buenas noches, ma Santiago. Entró en el dormitorio, cerró la puerta.
Giró la llave en la cerradura. Por primera vez en 7 años de matrimonio, cerró la puerta. Apoyó la espalda en la puerta y cerró los ojos. Se oyeron voces al otro lado de la puerta. Santiago y Blanca estaban discutiendo algo. Luego sonó un portazo. La suegra se había marchado. Después silencio. Eulalia se desnudó, se puso el pijama y se fue a la cama. Se quedó a oscuras mirando al techo. Se sentía extrañamente vacía por dentro. Ni triste ni feliz, solo vacía. Era como si hubiera caminado durante mucho tiempo, con una pesada carga, y ahora por fin la hubiera dejado caer al suelo. Esperaba llorar, pero no hubo lágrimas, solo alivio y cansancio, un gran cansancio. Se durmió rápidamente, profundamente. Por primera vez en meses, durmió sin sueños. Por la mañana se despertó temprano, a las 7. Se levantó, se duchó, se vistió. Santiago estaba dormido en el sofá del salón. Lo había visto al salir del dormitorio. Estaba tumbado con la misma camisa que ayer, la cara arrugada y la boca abierta. Eulalia fue a la cocina y preparó café. Se lo tomó de pie junto a la ventana. Fuera hacía sol, un domingo por la mañana. La gente iba de compras. Paseaba con sus hijos. Una vida normal. Dejó la taza en el fregadero, cogió su bolso y salió del piso. En silencio, para no despertar a Santiago. Bajó en el ascensor y salió. Caminó hasta el metro. Tenía que ir al centro a ver a un abogado. Ramira le había dado los contactos de un buen abogado de familia. Una mujer con experiencia, dura, justo lo que necesitaba. Eulalia viajó en metro, mirando a la gente a su alrededor, pensando en lo que vendría después. Tendría que buscarse un piso, uno pequeño, de una habitación, en las afueras. Tendría suficiente dinero. Tendría que llevarse cosas de casa, libros, ropa, documentos. No mucho. Siempre ha vivido modestamente. Tendrá que decirle al departamento que se va a divorciar. Los colegas simpatizarán, algunos lo desaprobarán, pero no importa. Lo superará. El abogado la vio a las 10 de la mañana. Una mujer severa de unos 50 años, corte de pelo corto, traje de negocios. Escuchó la historia. Asintió. Ya veo. ¿Se dividirán los bienes? No hay mucho que dividir, respondió Eulalia. El piso es de alquiler. Los muebles son viejos. Cada uno tiene su propia cuenta bancaria. ¿Hijos? No. Entonces es sencillo. Presentamos una demanda. En unos meses el divorcio será definitivo. ¿Se opondrá? No lo sé. Eulalia se encogió de hombros. Puede que sí. Si lo deja para más tarde, el proceso se alargará. Pero al final, el divorcio saldrá adelante. ¿Está segura? Sí, respondió Eulalia con firmeza. Estoy segura. El abogado asintió y empezó a rellenar el papeleo. Eulalia firmó todo lo necesario y pagó los servicios. Salió del despacho una hora después. En la calle sacó su teléfono y envió un mensaje a Ramira. ¿Puedes quedar conmigo? Quiero hablar. La respuesta llegó un minuto después. Claro. ¿En nuestra cafetería dentro de una hora? De acuerdo. Eulalia caminó por la calle a paso tranquilo. Entró en un parque y se sentó en un banco. Hacía calor, los pájaros cantaban, los niños jugaban en el patio. Se sentó con los ojos cerrados, poniendo la cara al sol. Sintió que la tensión de los últimos años se desvanecía poco a poco. Una hora más tarde llegó al café. Ramira ya estaba sentada en su mesa habitual, con 2 tazas de café con leche. Al ver a Eulalia se levantó y la abrazó con fuerza. ¿Qué tal?, preguntó cuando estuvieron sentadas. Cuéntame, le dijo Eulalia. Sobre la cena de anoche, sobre cómo había pagado la cuenta, el escándalo en casa, la conversación con Santiago, sobre Blanca, que había irrumpido, como siempre, de cómo había echado a su suegra y le había contado al marido lo del divorcio. Ramira escuchaba en silencio. Cuando Eulalia terminó, sonrió. Por fin, creí que nunca lo conseguiría. Siento haberte hecho esperar, sonrió Eulalia con tristeza. No pasa nada, Ramira se encogió de hombros. Lo importante es que te hayas decidido. ¿Cómo te sientes?, se preguntó Eulalia. Extraña, ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también un poco asustada. Lo desconocido está delante. Lo desconocido es mejor que vivir con alguien que no te aprecia, dijo Ramira. Créeme, he pasado por eso 2 veces. Lo sé, tienes razón.
Se quedaron un momento en silencio, sorbiendo café. Luego Eulalia dijo en voz baja, «Sabes, me he pasado la vida enseñando a los estudiantes sobre la libertad de elección, la responsabilidad existencial, que uno forja su propio destino. Pero yo tenía miedo de elegir, tenía miedo de asumir la responsabilidad de mi vida. No fuiste la única», Ramira le cubrió la mano con la suya. «Mucha gente vive así, miedo a cambiar algo, porque lo desconocido da más miedo que una vida mala, pero conocida. Pero yo soy filósofa, debería haberlo entendido. Comprender con la mente y decidir actuar son cosas distintas». «Sí», asintió Eulalia. «Ahora lo sé». Ramira sonrió. «¿Y ahora qué? ¿Planes?» «Conseguir un piso, coger mis cosas, vivir», exhaló Eulalia. «Solo vivir, trabajar, enseñar, comerciar, sin esconderse, sin fingir. Sé tú misma». «Me parece un buen plan», asintió Ramira con aprobación. «Y si pasa algo, estoy aquí para ti, siempre». «Lo sé, gracias». Terminaron el café y hablaron de otras cosas. Ramira se ofreció a ayudarla a encontrar piso, y Eulalia aceptó. Luego se separaron. Ramira tenía que ir a casa de su hija, Eulalia al almacén a comprobar un nuevo lote de mercancías. Eulalia subió al autobús, que la llevó a las afueras de la ciudad. Miró por la ventanilla la ciudad que pasaba flotando. Rosario, donde había vivido toda su vida, donde había estudiado, trabajado, casado, decepcionado, tomado una decisión. La ciudad no había cambiado. Lo que había cambiado era ella. Pasaba horas en el almacén, clasificando pedidos, empaquetando paquetes. Un trabajo sencillo, mecánico, pero agradable. Aquí podía pensar en el futuro, en vivir sola, en tener que acostumbrarse a cosas nuevas. Pero no daba miedo. Estaba casi bien. Llegó a casa por la tarde. El piso estaba vacío. Santiago se había ido. Probablemente se había ido con su madre, o había salido a dar un paseo, sin saber qué hacer. Eulalia entró en el dormitorio, sacó una bolsa del armario y empezó a guardar cosas. Ropa, libros, papeles. Pocas cosas. No necesitaba mucho. El resto podía dejarlo. Trabajó en silencio, metódicamente, sin pensar, sin remordimientos, solo empacar. Cuando terminó, era tarde. Se fue a la cama, por última vez en esta cama, en este piso, en esta vida. Mañana comenzaría una nueva, difícil, desconocida, pero suya, y eso era lo más importante.